comienzo a este acto, ya el tercer año que realizamos el certamen de creación filosófica, que va paralelo y lleva parejo las conferencias que, emulando un poco la pretensión de Muguerza cuando creó las conferencias Aranguren de filosofía, pues aquí en su pueblo natal pues hemos creado esto, las conferencias Javier Muguerza de filosofía. En primer lugar, agradecer a toda la corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Coín la apuesta por estos certámenes, que siempre ha sido sin poner el más mínimo inconveniente, todo lo contrario, sino apoyándonos en todo lo posible. En particular a las dos concejalas de Cultura que se encuentran aquí, la actual Raquel y la anterior Dori. Este certamen en concreto y estas conferencias son fruto de las dos, porque comienza en octubre, comenzamos el lunes próximo, las del año 24, comienzan en octubre y acaban en octubre. Por tanto, hemos tenido a dos concejalas llevando ese proyecto. Agradecer, como no, también a nuestro invitado conferenciante, el profesor catedrático Antonio Dieguez, que es también paisano nuestro. Y sin más, por ahora doy la palabra a la concejala de Cultura, Raquel, para que inaugure este acto, ya que el señor alcalde no ha podido asistir por ciertos motivos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha dicho Antonio, disculpar a Francisco y bueno, para mí es un honor de ver este salón del Hotel Albaicín lleno en una tarde tan importante. Agradecerle también a Antonio, porque Antonio es muy previsor, ya ha puesto hasta las fechas del año que viene y todo, ya lo tiene él todo cerrado. Sabemos que le pone mucho cariño a esta jornada y bueno, me da también mucha alegría de ver aquí a mi compañera Dori Luque y por supuesto agradecerle al conferenciante. Es para Coín un honor tenerlo aquí esta tarde. Está en su casa y por supuesto, como dice Antonio, es que no puede ser de otra forma que apostar. Tenemos que apostar y tenemos que seguir con la cantera tan importante que tenemos. Lo hablábamos cuando empezamos a organizar ya el acto, hablábamos como el año pasado, pues habíamos tenido a alumnos de nuestro municipio que habían sido también premiados provincialmente, que veo aquí algunos, veo a Víctor, y es fruto, pues bueno, es fruto de todo, es fruto de los centros educativos, es fruto de que vosotros seguís apostando, es fruto de que las instituciones es obligatorio que se siga apostando por este tipo de actos y por este tipo de fomento, que no se pierda. Darle la enhorabuena a todos los participantes y por supuesto a los premiados, que estamos también deseando escucharlos, y a sus familiares, porque siempre es un orgullo que se reciba, y también un cariño especial a Jalo, que siempre es el que hace unos detalles para entregar en esta jornada y no ha podido asistir porque tiene la boda de un primo hermano suyo, pero quería que dijese que bueno, que os manda un saludo. Y así que nada más, yo agradeceros la asistencia a todos. Estamos deseando, no voy a extenderme más porque yo creo que estamos todos deseando tanto a los premiados como al conferenciante, y bueno, y si se puede anunciar pues que el 4 de octubre del año que viene nos volveremos a dar cita para esta jornada de filosofía. Gracias. Muchas gracias, las gracias no son hacia mí. Las gracias que ha expresado la concejala de Cultura, desde luego no son hacia mí. Yo simplemente soy el coordinador de un grupo de 7, somos los Heptamici. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es leer la justificación que hace el jurado sobre el ensayo ganador. La justificación de por qué ese ensayo, entre los dos muy buenos recibidos, porque ha ganado.
En esta tercera edición del certamen de creación filosófica Javier Muguerza, el jurado, compuesto por Ángela Avellaneda Bertelli, Antonio Gómez Villar y por mí mismo, ha seleccionado como ganador el ensayo que lleva por título La ética de la deuda climática, cuyo autor es David Lozano Briales. El jurado ha realizado selección considerando que el ensayo abre diferentes horizontes de problemas éticos ligados con la justicia ambiental, tanto individuales como colectivos, claro está. Esta perspectiva está planteada de manera clara, mostrando un buen manejo de los contenidos teóricos con los que trabaja. Además, presenta una lectura crítica y establece relaciones entre los conceptos presentados. Las reflexiones están argumentadas y justificadas. Aportan información adicional que contribuye a enriquecer el análisis. Por último, apuntar que el autor demuestra un esfuerzo en la presentación formal del ensayo. Y ahora invito a que venga aquí a nuestro joven estudiante, David Lozano Briales, para que nos exponga su ensayo. David. Buenos días y buenas tardes para todos. Yo soy David Lozano y hoy voy a exponer mi trabajo ensayístico sobre la ética de la deuda climática. Bueno, ¿qué se os viene a la cabeza cuando digo la palabra nacionalismo? En mi caso, la idea del nacionalismo me lleva a mediados del siglo XIX, cuando los artistas románticos buscaban las raíces de su cultura y la burguesía de la temprana modernidad, y la población liberaba su mente del absolutismo en violentos arrebatos de revolución. Pero esta ya no es la realidad de las ideologías nacionalistas, que desde entonces se han diversificado bastante. De hecho, la idea de la nación se ha propagado por el espectro político con tanta prisa que parece haber llegado a movimientos tan recientes como el ecologismo. Es el caso de la deuda climática. Este es un sistema que propone ser el mejor axioma ético para las relaciones internacionales a la hora de coordinar la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué es la deuda climática? Según la ONG Contraction... Según la ONG Contraction and Convergence, la deuda climática es la necesidad del norte global de ayudar al sur global, que ha explotado y conquistado históricamente, a afrontar la crisis climática. Siendo el norte global los países desarrollados, que tradicionalmente han sido economías industriales y pertenecen a Europa y el norte de América, así como Australia y Japón. Y el sur global, pues los países que se han visto, digamos, menos beneficiados e incluso explotados en este intercambio. Siendo en su formulación una manera de ayudar al tercer mundo y de devolver las riquezas que le quitamos a través del sistema financiero internacional, no extraña que la deuda climática sea una idea bastante popular en Iberoamérica, especialmente muy popular en círculos de centroizquierda e izquierda. Sin embargo, con eso solo nos quedaríamos en la superficie, porque, como he dicho antes, la deuda climática es muchísimo más. Ante el imperativo de que debemos cambiar, asumir riesgos y hacer sacrificios como especie para virar de este curso apocalíptico hacia el que discurre nuestro planeta, la deuda climática nos establece una serie de principios para repartir esta carga de la manera más ética posible. Sabiendo que ante el quién lo hará de la cuestión climática no podemos responder todos, pues eso sería utópico, ni nada, porque eso supondría la extinción, ¿constituye la deuda climática una respuesta éticamente válida? Esa es la cuestión que deseo tratar. Generalmente hablamos de dos tipos de deuda climática, la deuda por emisiones y la deuda por adaptación. La deuda más popular en organismos internacionales, como puede ser el Fondo Verde para el Clima, es la deuda de emisiones. En esta deuda se establece a los deudores y a los acreedores de la deuda según las emisiones históricas que han producido a lo largo de la historia. De esta manera, el objetivo ideal sería que las naciones industriales que han generado más históricamente sean las que reciban un puntaje mayor y por tanto tengan que darle más a las naciones que no han producido tanto industrialmente. Mi primera discrepancia con respecto a la deuda por emisión es el hecho de que en cierta manera constituye una necrocracia. Con esto quiero decir el gobierno de los difuntos, en su sentido más literal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, para traerle unos términos más cercanos a nosotros, un ejemplo de necrocracia en nuestro país actualmente podría ser bien el uso de los testamentos, del testamento del derecho civil.
¿Por qué es esto? Pues porque a través del testamento se le da el derecho a una persona que, cuando esa ley se aplica, está ya muerta, está difunta, a ejercer unos derechos sobre lo que antes era su propiedad, en vida. Una diferencia muy grande que debemos resaltar, sin embargo, es que mientras que en un testamento la necrocracia es benigna porque se encarga de administrar algo que el difunto tenía, por tanto tiene un derecho de propiedad válido a ese objeto, y a menudo es con fines benignos, como por ejemplo la herencia a los descendientes. En el caso de la deuda climática, estamos hablando de una amplitud que afecta a todo el mundo, no solo a las propiedades de las personas que han emitido. Por tanto, estamos poniendo en la responsabilidad de industrialistas del pasado el poder de imponer toda clase de cambio político, ya sea austeridad, impuestos, sobre todo su país, por el único hecho de que en su día o no sabía que el cambio climático era un hecho, o fue avaricioso y decidió continuar con sus actividades a pesar de ello. Un contraargumento válido a este argumento que acabo de poner se podría encontrar en que, aunque nosotros no hemos sido los que hemos generado las emisiones históricas, sí somos los que nos beneficiamos de ellas hoy en día. Y no tengo ninguna intención de negar esto. Sin embargo, reconociendo que, especialmente durante la era fordista, es decir, en los pasados siglos, nos hemos beneficiado bastante del intercambio desigual con el sur global y de producir a expensas del sur global. Hoy en día la situación no se da de esa manera, ya que estamos viendo en Europa una suerte de deterioro del estado de bienestar por motivos varios, y tanto en esa era fordista como ahora no sería justo en ejercer la carga sobre países, porque eso conllevaría que la tuvieran que acarrear de manera igualitaria las élites y las personas trabajadoras, siendo estas últimas mucho menos capaces y, por motivos varios, las que acabarían recibiendo la mayoría del peso. Por tanto, sería injusto, ya que estaríamos atacando a la clase obrera de un país por ayudar a la población de otro, lo cual creo que no es un argumento ético válido, que estamos atacando a gente por gente y valorándolas en líneas nacionales. Pasando a otros problemas de la deuda de emisión, porque la necrocracia no es el único, os pido observar esta gráfica que tenemos aquí de emisiones históricas. Como podéis ver, bueno, no nos extraña mucho, ¿no? Si estamos más o menos familiarizados con el tema del cambio climático, podemos ver lo que siempre se ha pensado. Estados Unidos y los países de la Unión Europea han aumentado su producción a lo largo de los años hasta que empiezan a tomar conciencia a partir de 1970, 80, y entonces empezamos a ver un decrecimiento, aunque en Estados Unidos ha sido más tardío, ya que hay un poder mayor de las industrias petrolíferas y otras. Sin embargo, a algunos les sorprenderá el hecho de que China sobrepase de manera exorbitante esta estadística y haga que parezca que Estados Unidos y la Unión Europea sean paraísos hippies. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ¿por qué ocurre esto? No es lo que se pregunta mucha gente, ya que esta estadística la usan periódicos como The Guardian para acusar a China del cambio climático de manera unilateral y culpar a la factoría del mundo de la mayoría de las emisiones históricas. Sin embargo, ¿es esto cierto? Yo opino que no, ya que aparte de usarse para demonizar a un partido político que de por sí nunca ha tenido una inclinación hacia la contaminación, la República Popular China es conocida por una de las transiciones verdes más efectivas, pasando de un país que necesitaba la energía por carbón a uno que ha abandonado completamente ese tipo de energía y utiliza múltiples macroproyectos de reforestación y aforestación, así como un plan energético sostenible que es de admiración para toda la comunidad internacional. Pues entonces, ¿por qué surge esta estadística? Pues simplemente por el hecho de que las poblaciones en el mundo no son iguales. Consideremos el hecho de que la población europea en conjunto, teniendo en cuenta también la de la Rusia europea, ni siquiera consigue formar la mitad de lo que sería la población de China. Por tanto, países como China o la India se llevan ese estigma, esa mala imagen, precisamente porque tienen tanta población que al final, lo quieran o no, todas las personas, por el mero hecho de respirar y también por el consumo que hacen, contaminan más. Pero bueno, esto parece fácil de arreglar. Simplemente
contrastemos las emisiones históricas con la población. Así obtenemos las emisiones per cápita, que son bastante más usadas. Y como vemos, hay un retrato más fiel, ya que vemos como la República Popular China, que de nuevo ha hecho un esfuerzo enorme, se parece más a los países europeos modernos. Y India directamente ni siquiera tendría una culpa considerable, ya que no se ha industrializado todavía. Además descubrimos nuevos culpables, como pueden ser los países, lo que se llaman los Emiratos del Petróleo o del petrodólar, ya que son países basados en la extracción de petróleo y que comercian con Estados Unidos. Pues estos también serían culpables con respecto a su población de muchísimo más mal gasto de carbono que lo sería, por ejemplo, un país como España. Sin embargo, hay otro problema con este mapa y con este sistema, que es que nos estamos dejando otros contaminantes. Es el caso de Ghana y Nigeria. Son países que continúan sacando emisiones a lo que nosotros ya hemos tirado, ya que permiten la formación de cementerios electrónicos y además tienen complejos industriales masivos y industrias agrarias que no son sostenibles. Pues entonces, ¿por qué salen verde en este mapa? Es muy simple, porque la clase dirigente en esos países, que es la que se llama, según algunas teorías tercermundistas y maoístas, la clase burócrata compradora, precisamente por el mismo motivo por el que ignoran completamente cualquier regulación climática, ignoran regulaciones de anticonceptivos relacionadas con la educación sexual, relacionadas con la educación en general, permiten la formación de chabolas y muchos otros crímenes contra la humanidad. Y esto al final lo que acontece es que hay un fenómeno de superpoblación. Ahora vemos la cara contraria de la moneda, en la que en vez de no tenerse en cuenta la población ofusca y oculta las emisiones reales, en este caso. Entonces parece que la deuda de emisiones nunca puede mostrar completamente quién es el verdadero deudor y acreedor. Pues pasemos al otro tipo. Este tipo de deuda, la deuda de adaptación, es la más utilizada por los países latinoamericanos. Por ejemplo, Bolivia hace un uso de ello bastante común en sus artículos internacionales y en sus peticiones internacionales. Lo que la deuda por adaptación establece es que deberíamos transmitir la carga de la transición ecológica según el impacto que haya tenido el cambio climático hasta ahora sobre esos países. Por tanto, lo que se asume es que los países subdesarrollados, que tienen menos recursos y tienen menos plantilla, se asume. Ya veremos por qué es medianamente incorrecto. Han sufrido más. Por tanto, los países que han sufrido menos, posiblemente los del norte global, les tengan que ayudar y por tanto esto constituye una deuda climática lógica. Bueno, para empezar me gustaría decir que creo que esta manera de ver el derecho internacional va en contra de la base del derecho internacional, que son los derechos humanos. Ya que el artículo 20 de los derechos humanos, 30 de los derechos humanos, establece que nada en la Declaración de los Derechos Humanos podría interpretarse en el sentido de que confiera un derecho alguno a un Estado, un grupo o una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. En suma, consideraríamos que al intentar ejercer a través de lo que sería una analogía al derecho a auxilio, que es un derecho no internacionalmente reconocido, pero sí reconocido por muchos países y en muchas constituciones, al intentar apelar a ese derecho desde la vista de los estados, desde la perspectiva de los estados, para ejercer un poder político sobre otros estados, estaríamos cometiendo un crimen contra la humanidad dentro de lo que es la declaración. Pero este no es para nada el problema más grande, ya que, de nuevo, podemos ver cómo hay una miopía metodológica en lo que respecta al uso de esta deuda. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final los climas más afectados, lo que Naomi Klein llamaba las zonas de sacrificio, no son necesariamente los que encontramos en los países más subdesarrollados. Por ejemplo, esta imagen es la del pantano de Florida, es una de las zonas que más está sufriendo el cambio climático, con constantes huracanes, inundaciones, y es una de las zonas que más agua va a perder, que más terreno va a perder a la subida de los niveles del agua. Sin embargo, se encuentra en lo que mucha gente considera el país más rico del mundo. También es el caso de, por ejemplo, los barrios más céntricos de Sydney, la capital de Australia, que de nuevo son habitados por personas con muchísimos más recursos que los de otros países.
Por otra parte, hay climas menos afectados, que están más seguros, que no se consideran cerca de zonas de sacrificio, que también son parte del sur global. Es el ejemplo de la zona de los Andes, que es una de las más seguras, y que le pertenece, por ejemplo, a Chile, que es el país por el que prácticamente se creó la definición de sur global. También estarían, por ejemplo, los países de Europa del Este, que al estar en la llanura del Intermarium, tienen unos climas más templados. Sin embargo, como sabemos, son países que desde el colapso de la Unión Soviética han sufrido bastante y no están en condiciones para ser considerados del norte global. Por ejemplo, Lituania es uno de los que está en peor estado y también uno de los que estaría más seguro, entre comillas, ante el cambio climático. Pues no creo que haga falta decir que precisamente por esto podríamos ver en una situación en la que se utilice la deuda por adaptación para que los acreedores se conviertan de nuevo en los países ricos y los deudores en los países pobres, de nuevo incidiendo en una especie de neoimperialismo. Sin embargo, esta no es la única miopía o desigualdad evaluativa que vamos a ver en la deuda por adaptación, ya que existe otra de gran importancia. Como he dicho antes, asumimos que los países que han sufrido, es decir, que han recibido más impacto ante el cambio climático y han recibido más pérdidas materiales, económicas, de vida, son los países subdesarrollados. Sin embargo, es prácticamente lo contrario. No quiero decir que los países subdesarrollados no estén sufriendo por el cambio climático, sin embargo, sí que son los que están más preparados. Esto lo ejemplifica perfectamente el equipo de prevención contra desastres y de rescate de países como Filipinas, como Indonesia y sobre todo como Vietnam, que es un país que se ha establecido como referente internacional en los manuales de seguridad de las Naciones Unidas. Por tanto, los países que están, digamos, en la vanguardia de la protección contra el cambio climático, en su sentido más urgente y extremo, al final son los que están, pues, en la línea de sacrificio, los que están en esas zonas de sacrificio más peligrosas. Por tanto, no deberíamos ir pensando que somos nosotros los que debemos darle lecciones a ellos sobre cómo proteger sus territorios y su patrimonio natural, ya que seguramente deberíamos hacer lo contrario. En el trasfondo de todos estos problemas metodológicos y más quisquillosos, digamos, existe un problema muy grande ya a nivel ético. Y es que al final la deuda climática nos hace tener que elegir entre países y personas. ¿Por qué digo esto? Pues porque desde la perspectiva de una, digamos, ética de la tolerancia, como la que proponía Karl Popper, si extendemos la tolerancia ilimitada a los intolerantes y no nos hayamos preparado para defender a una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado sería la destrucción de los tolerantes y junto con ellos de la tolerancia. ¿Qué quiero decir con esto? Si aquí valoramos la tolerancia como un derecho humano y como un valor ético esencial, no podemos tolerar que se dividan a las personas en líneas nacionales, ya que por mucha perfección que busquemos en esa división, que de nuevo es difícil de alcanzar, nos encontraremos en una situación en la que estamos dañando a unas personas sobre otras y favoreciendo a unas personas sobre otras por el mero motivo de su nacionalidad, con un trasfondo nacionalista que no es positivo. Por tanto, en mi opinión, la deuda climática no solo no es una herramienta útil, sino que podría incluso activamente darnos problemas para resolver la crisis climática, ya que es un problema global, a escala global, que tenemos que organizarlo desde perspectivas locales, pero con una conciencia de que no somos los únicos, de que no somos nosotros luchando contra el clima, sino el mundo. Y no solo es un obstáculo que impida esa cooperación, sino que encima lo hace desde una óptica y desde una estética de lucha contra el cambio climático. Por tanto, serían la instancia de demagogos utilizando el cambio climático como argumento para impedir que el cambio climático se impida. Si no me queréis, esta es exactamente la táctica que utilizó Bolsonaro para, digamos, esconder o intentar quitar el enfoque mediático los incendios que hubo en el Amazonas hace unos años. En este caso, Bolsonaro acusó de neocolonialista a todo el que se atreviera a decir que se debían tomar cartas en el asunto a nivel global. De nuevo, con esta retórica de deuda climática y de perspectiva nacionalista del cambio climático. En conclusión, no estoy intentando implicar que el colonialismo ni el neocolonialismo no existan. De hecho, creo que son problemas muy grandes que se deberían abolir
inmediatamente. Tampoco niego que el apoyo al sur global sería útil, ya no por motivos de cambio climático, sino por mucho más, ya que hay enormes problemas de desigualdad y muchas cosas que conocéis, porque vivimos en un mundo en el que las noticias nos rodean. Lo que sí que estoy diciendo es que si queremos usar la deuda climática, tenemos que buscar un enfoque metodológico más útil y más complejo, más bien desarrollado. Porque como está ahora mismo, no es lo suficientemente desarrollado como para evitar dilemas éticos muy serios, como los expuestos. Y además, concluir ya desde una perspectiva personal que la lucha por el planeta no se debería trazar en líneas nacionales. Yo creo que hay una línea que es mucho más fácil de determinar y que sería mucho más práctica, mucho más pragmática en lo que respecta a combatir el cambio climático. Es el caso de la línea de clase, la archiconocida línea de clase. ¿Por qué digo esto? Pues porque el 1% de las personas de todos los países del mundo emiten muchísimas más emisiones que el 99% restante. Por tanto, deberíamos estar pensando no tanto en una lucha entre países por ver quién verdaderamente se tiene que comer el marrón del cambio climático, sino que deberíamos estar pensando en una lucha internacional de los trabajadores hacia las élites, que son las que nos dan esos problemas climáticos. De nuevo, sean cuales sean las élites, hemos hablado de varias, hemos hablado de la burguesía occidental, hemos hablado de la burguesía compradora de África, hemos hablado de los emiratíes y de su sistema de compra a través de los recursos naturales. Sea cual sea su método para establecer un dominio sobre sus poblaciones, tenemos que pensar en esas poblaciones contra ellos, no en las poblaciones unos contra nosotros. Si me permitís finalizar con una cita, me gustaría decir que el principio perfecto para comenzar esta cooperación internacional sería, por ejemplo, el que tanto remarcaba Bruno Latour al observar las conductas de la zone à défendre en varias partes de Francia, que se considera a sí misma no como una fuerza protectora de la naturaleza, sino como la naturaleza protegiéndose a sí misma. Muchas gracias. Ahora vamos a la sección de... El certamen, como decía, tiene dos partes. Uno de la modalidad de creación de ensayo filosófico y el otro de creación fotográfica. Ahora vamos a ver la parte de la fotográfica. Igual que antes, voy a leer primero la valoración que hace el jurado. La obra ganadora en la modalidad de creación fotográfica ha sido la titulada Inundamos el agua. El jurado, compuesto por Andrea Soto Calderón, Sebastián Guerrero Loriguillo y Juan Antonio Luna Osorio, ha considerado la riqueza de las diversas capas de la imagen, lo que está dado no solo por el lenguaje visual, el uso del color y la composición, sino por la fuerza plástica que abre diversas interrogantes: el juego entre la imagen y el reflejo, la reflexión de la crisis medioambiental y, al mismo tiempo, la propia complicidad de la producción de imágenes contemporáneas en la nueva forma de extractivismo mineral y de expropiación de sí. De igual manera, permite reflexionar en torno a la relación que ha existido desde el conocido giro espacial entre la imagen y la producción de paisaje. Así, ante un aparente paisaje bucólico, da un modo de habitar que se centra en su propia codicia. Las posibilidades interpretativas que abre son múltiples, en particular la crítica que se puede formular desde la imagen a aquello que de modo tan brillante ya formulaban Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración, cuando sostenían que no existe forma de progreso que no sea una forma de destrucción. El reflejo nos muestra entonces la realidad desdoblada de la imagen de nuestro mundo y de la pérdida de sus vínculos en una imagen que se seca. La fotografía ganadora, junto con todas las finalistas, las podéis ver después, están abajo en el patio y en el hall, en unos caballetes. Aquí está proyectada la ganadora y aquí está sentada Lucía Macías Agüera, que nos va a explicar un poco por qué eligió realizar esta composición.
Buenas tardes. Primero me gustaría dar las gracias por haber recibido este premio y sobre todo de haber tenido la oportunidad de participar en el concurso. Sobre todo a ser Antonio, que trasladó el concurso a las aulas y a través de ello hemos aprendido mucho. Desde el principio me llamó la atención el tema propuesto y la importancia de él en la actualidad. Estuve reflexionando sobre lo presionada que se encuentra la naturaleza y lo invadida que está por el ser humano. Sobre todo, me inspiré buscando el vínculo del hombre con la naturaleza, creyéndose este poseedor de ella, buscando la manera de reafirmarse en el mundo, alternando los ecosistemas hasta alcanzar esta crisis que estamos sufriendo actualmente. Desembocando en el título de mi fotografía, Inundamos el agua. Por tanto, no fue difícil mi inspiración en la creación de mi fotografía. Finalmente, esta fue mi opción más acertada desde mi percepción a lo propuesto. Como habéis podido comprobar, en este certamen no gana cualquiera. Hemos podido comprobar la excelente calidad que hay en las dos modalidades. Yo creo que nuestro paisano Javier estaría muy orgullosísimo de los trabajos que se presentan a su certamen. Los que no han ganado también son muy buenos, pero aquí nada más que lo podemos reducir a uno. Y no se puede esconder esa calidad y por eso por lo que ponemos, no vamos a poner los ensayos, nos vamos a estar toda la tarde leyendo, pero sí todas las fotografías finalistas. Ahora vamos a proceder a la entrega del premio a estos dos grandes creadores. Fotografía y ensayo. Luego tú, Juan Ángel. Está aquí. Está ahí. A ver qué bendecido. Como pueden ver, uno de los premios son esas obras hechas por Jalo, Juan Antonio Rodríguez Osorio, una verdadera maravilla. Y para los jóvenes que lo están viendo en su casa, aparte de esto, reciben 150 euros, que está aquí en el sobre. No es como que de algunos compañeros vuestros piensan libros, yo no quiero libros, no, dinerito. Ahora, vamos a hacernos, viéndosela de esto, nos hacemos una foto. Ahora la mesa va a adquirir personalmente un peso muy emotivo, van a estar dos queridísimos amigos, y académicamente la mesa a partir de este momento va a tener un peso muy considerable. La van a ocupar dos catedráticos, el catedrático de Filosofía, don Ángel Avellaneda Bertelli, y el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, don Antonio Dieguez Lucena. Ah, bueno, perdón. Esto no iba a tener perdón de Dios. Nuestro compañero, siempre en el alma, José Manuel García Agüera, me dejó en custodia varios ejemplares de Ética y Licantropía, la edición que hizo la Fundación García Agüera sobre esta obra de Javier, y me dejó bastante, porque él pensaba que este certamen iba a durar muchos años, y esperemos que así sea, para que los dé como premio también desde la Fundación a los ganadores. Y entonces entrego también este ejemplar de Ética y Licantropía a cada uno de los ganadores. ¿Dónde está Lucía? Perdonen, se me había ido lo fundamental porque los tenía aquí muy en custodia. Bueno, Ángel, cuando quieras.
Buenas noches. Sean mis primeras palabras para darle la bienvenida y agradecerle su asistencia a la tercera edición de la conferencia Javier Muguerza. En esta ocasión tenemos como conferenciante invitado a Antonio Diegues Lucena, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UMA. Considerando que nuestro invitado, a buen seguro es conocido por muchos de ustedes, no necesitaría presentación, porque son varias las ocasiones en las que Antonio ha participado en las anteriores jornadas de filosofía, colaborando tan amablemente con nuestro grupo organizador, por lo que siempre le estaremos agradecidos. También hay que hacer extensiva su colaboración mediando para invitar a ponentes que han permitido mantener vivo el interés de la filosofía en nuestra localidad. Como en este caso, él mismo presta su sabiduría para que no nos olvidemos de quien dijo que Coín era cuna de filósofos. Me refiero, claro está, a Javier Muguerza. No quiero olvidar este vínculo de Antonio Diegues con Coín cuando presentó y dio a conocer algunas de sus obras, como fue el caso de su libro Transhumanismo, que si añadimos el haber sido profesor de algunos de nuestros paisanos estudiantes de filosofía, se comprenderá que nuestro conferenciante esté en la memoria de muchos de nosotros y que con su labor intelectual y docente contribuye a alimentar este semillero de filósofos que es nuestra localidad. Pero es evidente que el conocimiento y el reconocimiento de la valía intelectual que nuestro conferenciante tiene en el mundo de la filosofía trasciende los estrechos límites de esta minúscula Atenas coína. Basta recurrir a su extenso currículo para darse cuenta que no se queda en lo puramente académico y docente, sino que, entre otras actividades, está la divulgación y la opinión en los medios escritos de la prensa y en las entrevistas en medios audiovisuales, como tendré ocasión de apuntar. Como no es posible leerle pormenorizadamente todos los méritos curriculares de Antonio Diegues, y que son muchos, me limitaré a hacer un resumen de los mismos. Me refugio en la lectura no tanto porque quede en evidencia la flaqueza de mi memoria, sino porque, por algún olvido, menoscabe los méritos de nuestro conferenciante invitado. Como ya he anunciado al comienzo y se ha dicho, Antonio Diegues Lucena es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga desde el año 2010. Doctor por la misma universidad en 1988 con premio extraordinario que también obtuvo en su licenciatura. Fuera de nuestra frontera, ha sido profesor visitante en la Universidad del Helsinki con varias estancias, Harvard en Massachusetts y Oxford en Inglaterra. Miembro de distintas asociaciones y academias científicas y filosóficas que en el ámbito nacional reseño la siguiente: la Malagueña de Ciencias, la Sociedad Española de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia, igualmente de la Sociedad Española de Biología Evolucionista y la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. A nivel internacional tengo que destacar su membresía en la Asociación Europea de Filosofía de la Ciencia, la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología como miembro fundador y la Sociedad de Historia, Filosofía y de Estudios Sociales de Biología. Por último, y más recientemente, es uno de los 12 expertos componentes del Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano consultivo de creación gubernamental pero independiente
formado por expertos en los campos del derecho, la bioética, la biotecnología, la inteligencia artificial, la experimentación animal y la filosofía de la ciencia. La mayoría de los campos en los que Antonio Diegues destaca como experto y que lo avalan sus múltiples libros, publicaciones, revistas especializadas, conferencias, ponencias en congresos, de los que no solo ha sido ponente, sino también organizador, y de los que daré solo alguna muestra. Pero antes trazaré cuáles son sus líneas de investigación y algunas de las publicaciones que dan cuenta de ellas. Una de las líneas de investigación principales ha sido el debate sobre el realismo científico. Acerca de esta cuestión publicó el libro Realismo Científico, publicado por la Universidad de Málaga. Ha mantenido asimismo una línea de investigación sobre aspectos centrales de la filosofía de la tecnología, con atención a las tesis del determinismo tecnológico. Desde hace tiempo viene trabajando con especial dedicación en la filosofía de la biología, indagando sobre el uso explicativo de modelos en biología y sobre cuestiones de epistemología evolucionista. Sobre este tema ha publicado el libro La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, aparecido en Biblioteca Nueva, y es de destacar asimismo su libro La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, aparecido en la Biblioteca Buridán. Su interés más reciente es sobre el tema del transhumanismo y el poshumanismo. Su penúltimo libro, Transhumanismo, la búsqueda de la tecnología del conocimiento humano, aparecido en la editorial Herder, versa sobre esta cuestión. Su posición al respecto es crítica, pero reconociendo los efectos positivos de las biotecnologías en su posible aplicación al mejoramiento humano. Por cuanto he leído hasta aquí, les quedará claro que nuestro conferenciante ha transitado en su interés investigadores desde las cuestiones filosóficas y epistemológicas sobre las que se han venido a llamar las ciencias duras, es decir, la física con sus modelos y teorías cuánticas relativistas, sino que su conocimiento y estudios realizados en las disciplinas biológicas le han permitido abordar en sus libros y artículos problemas filosóficos de gran recorrido y aliento como el determinismo y el libre albedrío, o las bases biológicas del comportamiento moral, así como cuestiones tan actuales y problemáticas sobre la biotecnología, la bioética, en cuanto afecta a la modificación del ser humano y a la biodiversidad de la que esta noche nos hablará. El espectacular y acelerado desarrollo de la ciencia biológica en la última centuria, basta recordar la genética con la secuenciación de los genes, la capacidad técnica a nuestra disposición para su manipulación, ha obligado, por decirlo de alguna manera, a que la filosofía entre de lleno en un terreno que hasta hace poco lo hacía como una metaciencia, es decir, ocupándose de los aspectos más epistemológicos sobre las teorías y modelos explicativos de la biología como ciencia, sino que ahora las herramientas analíticas y conceptuales que la filosofía se han puesto al servicio de manera multidisciplinar con otras ciencias, a encarar problemas que afectan profundamente a la vida humana y a la de otras especies con las que debemos convivir. Terminado este excurso y volviendo a referirme a la trayectoria curricular de nuestro invitado, no es posible darles cuenta de todos los títulos de las publicaciones que en forma de artículos en revistas especializadas o capítulos de libros y conferencias impartidas jalonan la abultada actividad intelectual de Antonio. Selecciono algunos de los nombres de tales publicaciones, como son la revista Contraste, Estudios Nietzsche de la UMA, Tema de la Universidad de Valencia, Investigación y Ciencia, Ludus Vitalis de México, Endoxa de la UNED, Argumentar la Razón Técnica de la Universidad de Sevilla, Revista de Estudios Orteguianos, Diario General de Filosofía de la Ciencia, Letras Libres, y así podríamos seguir. Por otra parte, no quedan a la zaga las publicaciones de capítulos, como venimos diciendo, de libros en los que de alguno de ellos ha sido coeditor, que citar
en extenso, evidentemente sería bastante prolijo, por lo que aquí solo me limitaré a referir dos de ellos: Naturaleza humana y naturaleza animal, de 2013, y Genes y máquinas, aspectos éticos y sociales de la biotecnología y las técnicas de la información, de 2006. Sus reflexiones filosóficas también se ponen de manifiesto en artículos y capítulos de libros de los que venimos hablando, en los que entra en diálogo analítico y crítico, como solemos decir en el argot filosófico, con autores de la talla de Ortega y Gasset, Heidegger, Nietzsche, Popper, Kitzer, Fodor, Piatelli Palmarini, Lauda, Rorty, Alvin Plantinga y un largo etcétera. Libros publicados por prestigiosas universidades y editoriales, entre las que resalto además de la Universidad de Málaga, la Complutense de Madrid, la UNAM de México, Fondo de Cultura Económica también de México, Ediciones Rodopi de Ámsterdam y demás. En no menor medida es su participativa presencia en congresos, coloquios, seminarios, simposios y conferencias desarrollados en el ámbito nacional e internacional, a los que solo me referiré citando sus lugares de celebración y entidades organizadoras, como los coloquios y seminarios celebrados en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y en la Facultad de Filosofía y Letras de México, el Simposio Internacional de Veracruz en el mismo país. Conferencias en las universidades de Salisbury, Harvard en Estados Unidos, la Facultad de Filosofía de la capital finlandesa de Helsinki, donde tuvo una fructífera relación con el filósofo Nini Luoto, difícil de pronunciar, y en el Instituto Max Planck. Ya dentro de nuestro país, la al parecer inagotable actividad comunicadora de nuestra conferenciante, de aportando sus lúcidas reflexiones, han podido ser escuchadas en universidades como la Internacional Menéndez Pelayo, la Complutense de Madrid, la de Salamanca, Barcelona, Valencia, Granada, La Coruña, la UNED, y no me puedo olvidar, porque sería imperdonable, también en nuestra querida Universidad de Málaga. No quiero terminar sin referirme a lo adelantado al comienzo sobre la labor divulgativa o divulgadora de Antonio Diegues, tan importante para que no se nos conceptúe a los filósofos como seres de otro mundo. Sus asiduas colaboraciones con artículos en Diario Sur, La Opinión de Málaga, La Vanguardia, Público, El Confidencial, o bien por los otros medios que son los audiovisuales, radio, televisión, canales de internet, son ejemplo palmario de su capacidad comunicativa, que con un lenguaje expositivo claro y unas capacidades analíticas y reflexivas encomiables, acercan de forma accesible al lector u oyente a temas y problemas que preocupan a nuestra sociedad. Por citar solo algunos de los tópicos, destacaría la pseudociencia y el pensamiento irracional, relativismo, verdad, posverdad, envejecimiento, biomejoramiento del ser humano, la relación hombre-máquina, los cyborg, la COVID-19, anticiencia y antivacuna, la inteligencia artificial, uso y controles, etc. Se puede apreciar la plena actualidad de los temas y que desde luego Antonio no rehúye, sino que los encara con todo su bagaje intelectual. Termino ahora sí pidiendo disculpas porque me haya extendido en demasía en mi presentación, que con especial satisfacción he asumido, y por una cierta deuda de gratitud que tenía con Antonio, por haberme servido de referencia alguna de su obra para mi propio propósito. Cedo pues la palabra al que debe ser el verdadero protagonista de esta noche, Antonio Diegues Lucena, reiterándole una vez más nuestro agradecimiento por su participación en esta edición de la conferencia Javier Muguerza. Muchas gracias a todos y suya es la palabra. Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias, Ángel, por esta afectuosísima y yo diría que inmerecida presentación.
Se nota que eres un buen amigo porque hasta yo he formado buena opinión del conferenciante después de oírte. En realidad, todo esto no es más que el producto de muchos años. Uno va acumulando años y con los años, si hace algo, pues al final parece que ha hecho mucho, ¿no? Bueno, quiero agradecer también a los organizadores, especialmente a Antonio, pero a todo el grupo de filosofía, a Josefina, a Antonio, al propio Ángel y a Sebas, etcétera, que hayan querido contar conmigo de nuevo aquí para homenajear a nuestro querido amigo Javier Muguerza. Yo les debo a ellos mi amistad con Javier, porque yo le conocí aquí en Coín, cuando ellos le invitaron por primera vez. Fue en el 2002, Josefina, en el 2002, ¿verdad? Y a partir de ese momento Javier y Conchita me ofrecieron su amistad y hasta su muerte lo he considerado uno de mis mejores amigos y mis referentes filosóficos. Y para mí es una enorme satisfacción estar aquí. Además, como sabéis, este es el pueblo de mi familia materna y lo considero mi casa, como ha dicho Antonio. Así que es un honor y al mismo tiempo un gran placer. Bueno, yo, después de lo que ha dicho David Lozano sobre los problemas que nos enfrentamos del cambio climático, no me cabe más que, primero, decirle que ha hecho una magnífica conferencia y que ha puesto el dedo en la llaga, y que voy a incidir en ese mismo hilo conductor, ¿no? Porque creo que aquí nos enfrentamos a algunos grandes retos que la humanidad va a tener los próximos años, y tenemos que ver cómo lo hacemos. Y creo que la filosofía puede arrojar alguna luz sobre todo esto, ¿eh? No soluciones concretas, obviamente, eso no le corresponde a los filósofos, ni siquiera a los de Coín, pese a su buena disposición, sino que lo que podemos hacer en todo caso es señalar algunos problemas previsibles y algunas vías que quizás no sean fructíferas, ¿no? Pero obviamente es una voz más en una conversación que compete a toda la sociedad. No podemos pretender tener aquí un papel protagonista. Y yo voy a hablar de un problema que, junto con el cambio climático, pues es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Hay quien dice que es el gran desafío, bueno, esto es una diapositiva que le copié a un conferenciante, a un profesor en Noruega de origen español, hace unos años, que dio en el CENIO, cuando todavía estábamos saliendo de la epidemia de COVID, y bueno, creo que refleja bien la situación. Fue un enorme problema esta epidemia, que probablemente no será la última, pero una vez superada esa epidemia, seguimos teniendo el grave problema del cambio climático, que empezamos a ver sus efectos ya de forma muy clara. Es sorprendente que todavía haya negacionistas de esto, pero detrás viene otro que será probablemente el más grave y el más difícil de solventar, que es el de la pérdida de la biodiversidad. Porque el cambio climático, al fin y al cabo, si nos lo proponemos y desarrollamos además nuevas tecnologías, quizá en 300 años podamos revertirlo, ojalá antes, o al menos detenerlo. Pero la pérdida de la biodiversidad es un problema que no se resuelve en 300 años, ni siquiera en miles de años, ¿no? Tenemos que cuidar especialmente las especies que nos rodean, porque de ellas depende la salud de los ecosistemas, y de la salud de los ecosistemas depende también nuestra propia supervivencia. Bueno, estamos en una época que algunos llaman ya del antropoceno. Yo creo que con buen criterio. No se acepta todavía como época geológica, pero es muy posible que de aquí a algún tiempo los geólogos la admitan, ¿no? El antropoceno significa literalmente la edad de los seres humanos, porque los seres humanos se han convertido ya en una fuerza geológica. Estamos dejando rastros en este planeta que perdurarán durante millones de años. Y uno de los efectos negativos de ese antropoceno es la pérdida de la biodiversidad. El asunto sigue generando controversia acerca de la gravedad o de la extensión del problema. No todos los biólogos están de acuerdo en hablar del inicio de una sexta extinción masiva. Como saben, ha habido 5 extinciones masivas a lo largo de la historia de este planeta, de la vida en este planeta,
alguna de ellas pues acabó con prácticamente el 90% de toda la vida que había en el planeta en ese momento, pero se discute si los seres humanos hemos iniciado la sexta extinción masiva. El consenso de los biólogos sobre este tema es cada vez mayor, es decir, que ya la discusión se va cerrando porque hay menos voces disidentes, ¿no? Por ejemplo, se calcula que en los últimos 500 años puede haber desaparecido entre el 7,5 y el 13% de los más de 2 millones de especies conocidas. Especies conocidas no significa especies existentes. Habrá muchas más que no conocemos, pero de las que conocemos, al menos eso, en torno al 10% han desaparecido. Es decir, que en torno a 150.000 o 260.000 especies se han extinguido en los últimos 500 años. Las tasas de extinción actuales, y esto es otro dato que nadie discute, son entre 1.000 y 10.000 veces más altas que en extinciones anteriores. Es decir, esta extinción masiva está siendo mucho más rápida y más demoledora que las 5 anteriores. Y el 48% de las especies animales están experimentando disminución en sus poblaciones. Entre los animales que tienen peor perspectiva, pues están los anfibios. Esa foto que aparece ahí es la portada de la revista Nature del pasado 12 de octubre, es decir, de ayer. La portada de la revista Nature de ayer, donde dice, al borde del abismo, al borde, o cerca del borde del abismo, para los anfibios. Para los anfibios. El 41% de las especies de anfibios están amenazadas de extinción. Nos estamos quedando sin anfibios a un ritmo acelerado. Aquí hay un cuadro de algunos animales que se han extinguido en los últimos centenares de años. Por ejemplo, el uro o el toro europeo originario se extinguió en 1627. Y más recientemente, el lobo de Tasmania en 1863, el cuaga, que es una cebra, en 1878, y luego pues el tigre del Caspio en 1970, o el delfín chino del río en el año 2007. Y así seguimos, del rinoceronte del blanco del norte, por ejemplo, también se puede incluir aquí. Para combatir este problema se han propuesto algunos intentos de solución, unos más radicales que otros, unos más afortunados que otros. En los últimos años está ganando bastante audiencia una propuesta que es el rewilding. Lo podríamos traducir por reasilvestramiento de la naturaleza, o renaturalización de la naturaleza, que es intentar devolver grandes áreas naturales a un estado previo al de la intervención humana. Y esto, pues entre otras cosas, implicaría reintroducir especies en ecosistemas en las que ya no están, o bien porque las hemos desplazado a otras áreas, o bien porque se han extinguido. Pero si se han extinguido, ¿qué podemos hacer? Pues como un aspecto más del rewilding, hay quien propone la desextinción de especies, que es de lo que yo voy a hablar a continuación. Es decir, resucitar mediante biotecnología a las especies extintas, a las que podamos, para reintroducirlas en los ecosistemas donde estaban. En este sentido, la propuesta más radical es lo que se llama rewilding pleistocénico, es decir, se trataría de resucitar a la megafauna que existía hace más de 10.000 años en este planeta y que supuestamente, pues, gran parte de ella al menos se extinguió debido a la existencia de nuestra propia especie. Por ejemplo, en el caso de los mamuts, resucitar mamuts, resucitar a los grandes hipopótamos. Ahí en el yacimiento de Orce, en Granada, que es uno de los mejores yacimientos de España, y probablemente algún día
comprobaremos que incluso más importante que el de Atapuerca para conocer la historia del ser humano, aunque eso, en fin, es opinable. Pero ahí había un mar interior que cubría casi toda la provincia de Granada y que tenía pues algunos de los animales más espectaculares, y hay fósiles de ellos en el Museo de Orce, ¿no? No solo había mamuts, sino que había hienas gigantes, había tigres dientes de sable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el proyecto más radical en ese sentido sería resucitar a estas especies, ¿no? Espero que no para soltarlas por allí por Granada, pero por lo menos para que ocuparan algunos otros ecosistemas, ¿no? Quizás en este sentido la tarea más conocida o más divulgada en los medios de comunicación sea la del catedrático de genética de la Universidad de Harvard, George Church. George Church está considerado como un genio, pero como todos los grandes genios, pues tienen también un aspecto, digamos, de locura, ¿no? Es uno de los defensores más acérrimos del transhumanismo. Él considera que debemos de aplicar la biotecnología a la mejora del ser humano mediante ingeniería genética, cuando esto se puede hacer de forma segura, para hacernos más inteligentes, más fuertes, más longevos, etcétera. Pero mientras conseguimos eso, pues el proyecto que tiene entre manos, uno de los proyectos que tiene entre manos, es resucitar al mamut. Hay ya ADN de mamut que se ha conseguido en mamut que se han rescatado del permafrost, de restos de mamut que se han rescatado del permafrost. Con el cambio climático se está derritiendo y están saliendo pues restos de animales que conservan todavía algunas células frescas, digamos así, debido a la congelación, y entonces se puede obtener ADN. Y en ello está y parece que tiene ya, en placas de Petri al menos, tejidos de mamut, con células de mamut en cultivo. De todas formas, el único caso de extinción de especies que se ha hecho hasta ahora en el mundo se ha hecho en España. En España, con el bucardo, que es una especie de cabra pirenaica, cuyo último ejemplar, una hembra, murió en el año 2000 en el Parque Nacional de Ordesa. Creo que se llamaba Cecilia o Celia, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, se guardaba células congeladas de esta hembra, y en el año 2003 un equipo de científicos dirigido por José Folch, científicos españoles y franceses, mediante una técnica de la que luego hablaré, la clonación interespecífica, consiguieron que naciera un cabritillo parido por una cabra de otra especie, claro está. Pero este cabritillo solo vivió unos pocos minutos porque nació con malformaciones pulmonares. Por ahí fuera, como no nos suelen mirar muy bien a los españoles, se extendió el chiste de que los españoles somos los únicos que hemos conseguido extinguir 2 veces a la misma especie, ¿no? Se intentó por segunda vez, se elaboró el proyecto para intentarlo por segunda vez, pero no se permitió. Por razones éticas no se permitió. Pero que conste que durante 3 minutos al menos en España se consiguió resucitar a una especie. Bueno, todo esto ha dado pie a que haya varios candidatos en esta fila de especies para posible desextinción. Por ejemplo, el tigre de Tasmania, que ya mencioné antes, el uro europeo, también mencioné, las cebras quagga, el rinoceronte blanco del norte, etc. Para los defensores de toda esta idea, pues este sería el primer paso para volver a repoblar el planeta de especies que deberían seguir existiendo, pero debido a la presión ejercida por nuestra especie se han extinguido. Aquí se plantean, claro, 2 cuestiones: la factibilidad tecnológica de todo esto y los problemas éticos y sociales que puede plantear, ¿no? Hay, por el momento, y a no ser que la tecnología cambie mucho, pues parece que va a ser así por mucho tiempo, 3
métodos posibles para resucitar una especie extinta. El backbreeding, que podríamos traducir por cruzamiento retroselectivo, la clonación interespecífica por transferencia de núcleos de células somáticas, que es lo que se consiguió de manera muy limitada con el bucardo, y es parecido a lo que se hizo con la oveja Dolly, ahora lo comentaremos. Y luego la aplicación de ingeniería genética sería el tercer método, que es lo que está haciendo George Church con el mamut. El cruzamiento retroselectivo pues es algo que, si hay ganaderos de aquí o personas dedicadas a la crianza de animales, lo conocerá. Pues se trata de cruzar individuos descendientes de una especie extinta, pero individuos que conserven rasgos fenotípicos de esa especie que se extinguió. Serían cruzar individuos de especies que ahora ya son otras especies, pero que conservan rasgos de la especie original. Y mediante cruces selectivos puede intentar, en lo ideal, conseguir el genoma originario de la especie extinta, seleccionando genes que, si se conoce el genoma de la especie extinta, porque se hubiera conservado restos biológicos y se hubiera secuenciado ese genoma, pues especies que conserven partes de ese genoma para ir reconstruyéndolo en sus descendientes, o al menos, si no se conoce ese genoma, por lo menos rasgos fenotípicos que conste que tenía esa especie extinta. Esto es, por ejemplo, lo que se está haciendo para resucitar al uro o al toro europeo primigenio, que se extinguió en el siglo XVII, y por ejemplo se están utilizando algunas razas de toros españolas como la sayagüesa y la pajuna, porque se supone que estas son las más cercanas al uro. Bueno, el uro, ahí hay algunas imágenes, unas más exageradas que otras, ¿no? El uro pues tenía una altura del lomo al suelo de 1,80 m y tenía una envergadura de cuernos y de cuerpo muchísimo más grande que la de cualquier toro actual, incluyendo el toro de Lidia. Ahí hay ese dibujo un poco exagerado quizás, pero en fin, no creo que ningún torero se atreviera a torear un uro, porque sencillamente estamos hablando de un animal muchísimo mayor, ¿no? Se han conseguido algunos avances, pero no exactamente el uro, aunque ya hay algunos, en fin, que se pueden visitar en algunas reservas y demás, aunque no exactamente el uro. La segunda técnica es la de la clonación interespecífica por transferencia de núcleos de células somáticas. Esto es parecido a lo que se hizo con la oveja Dolly, solo que con la oveja Dolly se hizo entre individuos de la misma especie, y esto se trataría de hacerlo con especies distintas. De lo que se trata es de coger, es lo que se hizo con el bucardo, ¿no? Se trata de coger un óvulo de un animal vivo, en el caso del bucardo, de una cabra, de una especie, de una hembra, de una especie de cabra muy cercana al bucardo. Se obtienen óvulos de esta especie, se les quita el núcleo a esos óvulos y se introducen núcleos con el ADN correspondiente de células del animal extinto, en este caso del bucardo. Con eso se consigue un embrión que tendrá el ADN nuclear de la especie extinta. Esos embriones se implantan en el útero de otras especies también cercanas, y si consiguen llevarse a término, pues nacen individuos que son clones de la especie extinta. Y la tercera técnica sería el uso de la ingeniería genética. Por ejemplo, lo que está haciendo George Church con el mamut. Tenemos ADN de mamut, no completo. El ADN es muy inestable y al cabo de, en fin, mamut, pongamos 10.000 años, pues se conserva ya de una forma muy fragmentaria, pero tomando como plantilla el ADN de una especie cercana, en este caso del elefante asiático, que sería la especie más cercana al mamut, pues lo que se hace es, con esa plantilla, ir reconstruyendo mediante técnicas de edición genética como CRISPR-Cas9, ir reconstruyendo el genoma del mamut. Y en los trozos que falten, pues se mete genoma del elefante asiático. Por eso los más críticos
con esto lo que dicen es que George Church no va a conseguir resucitar al mamut, va a conseguir un elefante asiático con pelo largo y resistente al frío, solo eso, pero no un mamut. Bueno, en fin, depende de lo exigente que nos pongamos con todo esto, como ahora veremos, ¿no? ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, para empezar, obviamente aquí no estamos hablando de copias exactas de la especie extinta, ni con el backbreeding, con la primera técnica, ni con esta con la tercera, se conseguiría exactamente el mismo background genético de la especie extinta. En el primer caso, porque a lo mejor ni siquiera tenemos esa plantilla genética, no la conocemos, y con cruces, incluso si la conocemos, con cruces selectivos no podemos reconstruirla totalmente, con lo cual habrá una parte del genoma que no será de la especie extinta, que será de las especies actuales. Y en el caso de la ingeniería genética, pues porque no tenemos el genoma completo de esas especies, ¿no? Entonces habrá que introducir en los huecos genes de las especies actuales. En el caso de la clonación, ahí sí podríamos, si se consiguiera bien, podríamos tener el mismo ADN nuclear de la especie extinta, pero claro, tendríamos que conservar células en muy buen estado de la que podíamos recuperar todo ese ADN, y esto con especies que se extinguieron hace más de 10.000 años, pues es muy difícil, ¿no? Pero lo que no se podría es mantener el ADN mitocondrial, porque se tiene que utilizar óvulos de una especie actualmente viva, y el ADN mitocondrial lo aportan las hembras en el óvulo, no lo aporta el macho en el espermatozoide, con lo cual el ADN mitocondrial sería siempre de la especie contemporánea, y esto podría crear disfunciones porque el ADN mitocondrial interactúa también con el ADN nuclear, ¿no? En todo caso, los críticos dicen que lo que obtendríamos serían proxies o formas análogas de la especie extinta, nunca realmente la especie que se extinguió. Pero claro, no todo el mundo ve aquí un problema, porque para los defensores de todo esto, en realidad, primero, en el futuro quizá podemos conseguir tecnologías más sofisticadas que nos permitieran reconstruir todo el genoma de manera fiel, pero en segundo lugar, puesto que lo que se pretende, sobre todo, es reparar los ecosistemas que han sido dañados por la pérdida de estas especies, bastaría con que estas especies fueran lo suficientemente similares a las especies que se extinguieron, y su papel entonces en ese ecosistema podría ser también similar, pero al menos de suficiente ayuda. Esto de la autenticidad de una especie, pues según los defensores, posee grados, ¿no? No hace falta que sea una similitud del 100% para decir que tenemos la especie extinta, porque además en toda especie hay siempre una variedad genética importante y no podemos decir este es 100% el genoma de la especie. Cuando se habla del famoso genoma humano, pues es un genoma ideal, ¿no? Ningún individuo concreto tiene ese genoma humano, ¿no? Todos tenemos variantes de eso, ¿no? Luego se plantea otra cuestión: ¿qué especies, suponiendo que tuviéramos la tecnología apropiada ya, qué especies desextinguir? ¿Resucitamos solo a las que el ser humano ha extinguido? Es decir, las que realmente signifiquen una restitución de una naturaleza dañada por el ser humano. ¿Resucitamos solo a las de más reciente extinción y nos olvidamos de las de hace 10.000 años? ¿Quién quiere, al fin y al cabo, resucitar a un tigre dientes de sable con lo peligroso que eso puede ser? O a una hiena gigante, ¿no? Como las que había ahí en Orce, ¿no? Resucitar prioritariamente a los vertebrados, que son los que tienen mayor capacidad para restaurar ecosistemas. Resucitar prioritariamente a las especies que sean más fácil resucitar, que sean más factibles o que tengan más perspectiva de supervivencia, porque no todas, si las conseguimos resucitar, van a tener las mismas posibilidades de sobrevivir y volver a generar poblaciones verdaderamente con futuro, ¿no?
depende de la evolucionabilidad de la especie. O, como última posibilidad, resucitar aquellas especies que tengan utilidad de algún tipo para el ser humano. Todas estas son posibilidades que se plantean y todas tienen problemas, ¿no? La primera, no está muy claro qué especies hemos extinguido realmente nosotros y cuáles se han extinguido con independencia de la presión del ser humano. Por ejemplo, en el caso del mamut, no está del todo claro que realmente se extinguieran por la caza del ser humano. Es muy posible que hubiera otros factores climáticos que influyeron en eso, ¿no? La segunda posibilidad pues también tiene problemas, porque vamos a resucitar especies que fueron dañinas o que podrían ser dañinas ahora para el ser humano. Como los hipopótamos es el animal que más seres humanos mata en África. Resucitamos a los hipopótamos gigantes que había en la península ibérica. La tercera propuesta, la de resucitar aquellas especies que puedan ser más útiles de la restitución de ecosistemas, también plantea discusiones, ¿no? Hablando con David Nogués Bravo, profesor de ecología en Dinamarca, del que hablé antes, él me decía que hay una historia que se repite, los ecologistas repiten mucho, y que es un cuento en realidad, es un cuento en el sentido de que es una historia bonita, pero no hay ninguna prueba detrás, que es la de la reintroducción del lobo en el parque de Yellowstone. El parque de Yellowstone se estaba degradando, había una gran erosión del suelo, y entonces se reintrodujo el lobo. La gran erosión del suelo fundamentalmente era porque los alces, había un gran número de alces que se comían no solo el pasto, sino también los brotes de los árboles, con lo cual los castores no tenían tronco suficiente para sus presas. Y al no hacer presas, cuando llegaban las lluvias, pues las lluvias arrastraban el terreno y erosionaban el terreno. Entonces, al reintroducir el lobo, los lobos cazaron alces, los alces redujeron su población, dejaron crecer más árboles y los castores tuvieron más troncos, crearon presas y todo el mundo feliz, como una película de Walt Disney. Según decía este hombre, no hay ninguna prueba de que realmente eso sea así. Probablemente han influido muchas otras medidas para la situación de mejora que ha experimentado el parque en los últimos años, y el lobo puede ser una pieza de todo esto, pero no se sabe bien cuál es su papel, ¿no? En fin, todas tienen problemas. Hay argumentos en favor y argumentos en contra. Voy a exponer brevemente los argumentos en favor de todo esto y luego algunos argumentos en contra, ¿no? Bueno, se dice que en primer lugar que desextinguir una especie permitiría obtener conocimiento científico. Podríamos estudiarla. Esa es una de las razones por las que George Char, por ejemplo, quiere resucitar al Neandertal también. Quiere resucitar al hombre de Neandertal. Como ya tenemos el genoma del Neandertal, gracias al premio Nobel Svante Pääbo, pues podríamos utilizar las técnicas de ingeniería genética para crear un embrión de Neandertal que luego fuera implantado en una hembra humana. Y al parecer hay algunas mujeres que ya se ofrecen voluntarias para albergar un embrión de Neandertal. Realmente, el objetivo de George Char es comparar la inteligencia del Neandertal con la nuestra, con la de Sapiens Sapiens, ¿no? ¿Tiene mucho sentido todo eso? ¿O es una de estas locuras de George Char? Yo me inclino más por lo segundo, claro, pero en fin. En segundo lugar, se dice que puede contribuir a la conservación del medio ambiente, como ya hemos dicho, a restaurar ecosistemas, a la estabilidad ecológica de los ecosistemas donde esas especies estaban. Podemos además mejorarlas genéticamente para proporcionarles una existencia mejor y que no volvieran a extinguirse. Puede tener esto también un valor comercial directo, pensemos en la carne o en la exhibición pública en parques naturales. También hay tradiciones culturales que se podrían recuperar. Se habla de la caza del bisonte por las comunidades de indios norteamericanos. Luego hay quien insiste en que tenemos un deber moral de desextinguir a estas especies, puesto que muchas las hemos extinguido nosotros.
y luego pues también se habla de que el asombro que todo esto produciría despertaría una cierta conciencia para la conservación. ¿Y qué argumentos hay en contra? Bueno, pues hay argumentos muy poderosos. Para empezar, esto sería dar por sentado que la naturaleza pierde su autonomía. No podemos imaginar esto como un rewilding en el sentido estricto, un dejar a la naturaleza tal y como era sin intervención humana, porque esto no solo es una intervención bastante radical, porque estas especies en el fondo serían organismos vivos genéticamente modificados, sino que además mantenerlos con vida, hacer que esta especie prospere, sobre todo en las primeras fases de su reintroducción, la monitorización constante que exigiría que vigilar que estas poblaciones no se deterioran o no causan problemas, todo eso significaría que la naturaleza se volvería todavía más dependiente del ser humano, no menos. Luego, pues claro, si rediseñamos de esos animales para que no sean peligrosos, si le quitamos, por ejemplo, su agresividad, entonces se convierten en animales de exhibición, pero a lo mejor eso hace que se despierte más hostilidad frente a los animales auténticamente salvajes que sí mantienen esa agresividad. No está claro además qué valor desde el punto de vista no económico, sino desde el punto de vista natural, tendrían estas especies. ¿Tendrían el mismo valor que una especie natural que no se hubiera extinguido nunca y que sigue ahí y a la que el ser humano nunca ha tocado? Por ejemplo, tendríamos que concederle los mismos derechos a no extinguirlas de nuevo que una especie que hubiera estado ahí siempre y que no hubiera sido generada por el ser humano. No está claro cuál sería su estatus legal. ¿Podrían ser propiedad de alguien? ¿Se podrían patentar? Etcétera, etcétera. Bueno, estas especies, como hemos dicho, nunca serían exactamente iguales. Algunos dicen que serían especies nuevas, que ni siquiera podrían incluirse en el árbol filogenético en el mismo lugar donde estaba la especie extinta, que habría que buscar otro nombre científico para ellas. Pero lo que está claro es que su impacto en el ecosistema, una vez reintroducida, es desconocido. Podrían llegar a convertirse en especies invasoras. Primero porque si llevan tiempo extintas y se reintroducen en el ecosistema ha podido variar ya tanto que reintroducirlas, como por ejemplo el mamut en Siberia, podría ser una catástrofe para el resto de las especies, o para algunas de esas especies, que están utilizando recursos que antes utilizaban el mamut, y que ahora se los quitaría de nuevo el mamut. Podrían introducir nuevos patógenos, que crearan enfermedades que extinguieran a otras especies, No sería propiamente una restauración, sino que sería una especie de experimento un tanto irresponsable con la naturaleza, porque no sabríamos cuáles son las consecuencias, serían impredecibles. Hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de reintroducciones de especies en ecosistemas donde han estado hasta recientemente terminan en fracaso. No es fácil reintroducir una especie en un ecosistema donde ya no está, aunque el tiempo que lleve fuera de ese ecosistema no sea mucho. Luego está la cuestión de los costes económicos de todo esto. No solo es el coste económico de toda esta biotecnología que habría que emplear para resucitar a una especie, sino el coste de reintroducción, de monitorización, de vigilancia constante, de promoción de las poblaciones, etcétera, etcétera. Hay quien dice, hombre, hay formas más eficaces de emplear ese dinero para conservar la naturaleza, sobre todo empleándola en la preservación de las especies que están ahora en peligro de extinción. Por ejemplo, el programa de conservación de especies que ha puesto en marcha la Conferencia de Naciones Unidas del 2022 en Montreal, es decir, el año pasado, que fue firmado por más de 180 países para impedir
que siga adelante todo este proceso de pérdida de biodiversidad. Ahora mismo, según ese informe de la ONU, el 17% de la superficie terrestre está protegida y el 8% de los océanos. El objetivo para el 2030 es proteger el 30% de la superficie terrestre, que al menos una tercera parte del mundo sea reserva de la ecosfera, de la reserva para biodiversidad, y lo mismo el 30%, no de todo el océano, pero sí de las aguas costeras. Esto ya es un reto importantísimo que evitaría muchas extinciones, y esto requiere una inversión de 185.000 millones de euros al año. 185.000 millones de aquí al 2030 cada año. Entonces, en lugar de invertir dinero en fantasías tecnológicas, podríamos utilizarlo en esto. Y luego está el problema ético del bienestar animal. Aquí habría sufrimiento animal, no solo en el proceso de gestación de ese organismo, de ese animal, en el vientre de una hembra que sería de otra especie, sino en el propio proceso de reintroducción. Esos animales tendrían que enfrentarse a retos mucho más complicados para sobrevivir en ese ecosistema de lo que habitualmente ya se tienen que enfrentar un animal en estado salvaje. Entonces, hay que tener también ahí en cuenta este aspecto ético del sufrimiento animal. Bueno, podría también todo esto hacer que nos volviéramos más negligentes con respecto a la conservación de las especies que existen. Podría dar lugar a algunas personas a pensar, bueno, tampoco hay que ponerse muy extremistas con esto, si al fin y al cabo la tecnología las puede resucitar más adelante, si se extinguen ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya las resucitaremos, ¿no? Y eso sería una grave irresponsabilidad, ¿no? Y luego hay un problema también aquí de realizabilidad práctica, no ya tecnológica, sino práctica, porque para que una especie sobreviva a medio y largo plazo, pues para empezar tiene que tener la suficiente variación genética, porque si hay poca variación genética, el peligro de extinción está siempre inminente. Es verdad que ha habido casos de cuellos de botella que luego pues se han superado. Nuestra propia especie es un ejemplo. El otro día salía en la prensa un artículo que decía que hubo un momento en que no éramos más de 10.000 individuos. Y por eso somos todos tan iguales genéticamente. Hablar de razas en seres humanos no tiene sentido biológico. No tiene sentido biológico porque la similitud genética entre cualquier individuo de nuestra especie en cualquier lugar del mundo es mucho mayor que la que hay en cualquier especie animal. Nuestra similitud genética con los africanos, con los nativos australianos, con los chinos, es enorme comparado con las similitudes que puede haber en otras diferencias que puede haber en otras especies. Y eso es consecuencia de ese cuello de botella de 9.000 individuos que pasamos al comienzo de la existencia de nuestra especie. En España, el lince ibérico llegó a tener solo 300 ejemplares. 300, quedaban 300. Y se ha ido recuperando. Su variabilidad genética es muy pequeña, debido a ese cuello de botella, pero bueno, es un caso de éxito de evitación de extinción de una especie. Y lo hicimos en España. Y se puede conseguir. Ahora mismo, gracias a Dios, el lince ibérico está por el momento libre de peligro de extinción, aunque tiene ese problema de similitud genética. Una enfermedad grave podría llevarse por delante a muchos linces ibéricos, como se llevó por delante la plaga de la filoxera en el siglo XIX a las viñas de Málaga, porque eran clones, todas, ¿no? Eran genéticamente iguales, ¿no? Se calcula que para que una especie pueda salir adelante tiene que haber un mínimo de 5.000 individuos, con excepciones, como en el caso del lince ibérico, pero un mínimo de 5.000 individuos. ¿Podemos clonar 5.000 mamuts? ¿Podemos clonar 5.000 hienas gigantes o 5.000 tigres de dientes de sable? O 5.000 neandertales, ¿no? Bueno, y luego está el problema, ya con esto termino las objeciones y saco algunas conclusiones, de que tampoco esto hay muchas garantías de que se tenga éxito, ¿no? Recientemente se hizo un intento de desextinción de la rata de la isla de Navidad, que se había extinguido en 1903, se utilizó rata noruega para hacer esta desextinción,
Y lo que se comprobó es que casi el 5% de la rata de la isla de Navidad era irrecuperable. Pero además eran genes que afectaban a cualidades tan importantes como el sistema inmunitario y el sentido del olfato. Los autores concluyen que estos intentos serían muy, muy problemáticos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo, Ángel? Yo me he perdido ya. Pero bueno, yo creo que vamos a ir terminando y si hay tiempo para alguna pregunta. Con respecto a esta idea de que tenemos la obligación moral de conservar las especies, la idea de que tenemos la obligación moral de resucitar estas especies es también problemática desde un punto de vista filosófico, ¿no? ¿Quién tiene esa obligación? ¿Y por qué? ¿Es una obligación que hemos heredado de los que la extinguieron? Si al mamut lo extinguieron nuestros antepasados hace 10.000 años, la obligación se ha heredado y la tenemos ahora nosotros. Tenemos la obligación moral de resucitarlos después de 10.000 años. ¿Y eso cuántas generaciones llega a eso? Ya hasta el final. ¿Y quién tiene esa obligación? ¿Quién en concreto tiene esa obligación? ¿Los científicos? ¿Los ciudadanos de a pie? ¿Con quién se tiene esa obligación? ¿Con la especie extinta? Ya no existe. ¿Qué obligación podemos tener con una especie que ya no existe? ¿Con la naturaleza? ¿Con Gaia? ¿Con la Pachamama? ¿Podemos tener obligaciones morales con esas entidades abstractas? En fin, esto de que tengamos una obligación moral de desextinguir las especies que hemos extinguido es muy cuestionable. Lo que no es tan cuestionable, al menos a estas alturas, ¿no?, creo yo, es que tenemos la obligación moral de no extinguir más especies, de proteger a las especies que ahora mismo existen. Y esa sí es una obligación moral que tenemos con esas especies. Los seres humanos tenemos obligaciones morales con los animales. Esto de que los animales no son sujetos morales, pues es una idea que ya se va viniendo abajo, afortunadamente. No son agentes morales, y eso también es discutible. Pero bueno, vamos a aceptar que no son agentes morales, pero sí son pacientes morales, es decir, son sujetos de obligaciones morales por parte de los seres humanos. Y las leyes lo van recogiendo. Por eso, si hoy día alguien maltrata a un perro, pues sabe que le espera una denuncia y un castigo legal, ¿no? Pues entre esas obligaciones está el conservarlas para que no se extingan, ¿no? ¿Tendría sentido que además intentáramos mejorarlas para evitar que se volvieran a extinguir? Por ejemplo, si la causa de su extinción fue que se metieron en un cuello de botella evolutivo, ¿tendríamos la obligación también de quitarles esas propiedades que hicieron que se extinguiera? Hay animales que se han extinguido en buena medida porque se metieron en ese cuello, en ese callejón sin salida evolutivo. El oso panda, por ejemplo. El oso panda, si no se ha extinguido, es porque los seres humanos lo estamos salvando, pero desciende de carnívoros. Los ancestros, las especies ancestrales eran carnívoros. Tiene, por lo tanto, estómago de carnívoro, dientes de carnívoro y garras de carnívoro. Y va y se hace herbívoro. Y además, no solo se hace herbívoro, sino que lo único que come es bambú. Claro, si haces esto, pues te has quitado un montón de competidores y tienes todo un nicho para ti. El bambú es tuyo, ¿eh? Pero claro, si el bambú empieza a tener problemas, tu especie también. Entonces, si se extinguiera el oso panda, lo resucitamos y los volvemos a hacer carnívoros, por ejemplo. En fin, aquí hay un montón de problemas que habría que tener en cuenta, ¿no? En todo caso, y ya con esto concluyo, si toda esta tecnología se pone algún día a punto y se puede conseguir resucitar alguna especie, esto puede ser un paliativo del grave problema al que nos vamos a enfrentar de la pérdida de biodiversidad. Y cualquier ayuda será bienvenida, pero como paliativo. El problema está en que algunos crean que esto es realmente la solución para el problema de la pérdida de biodiversidad, porque no hay ninguna base científica para sostener algo así. Así que mejor nos
empeñamos y ponemos todo nuestro esfuerzo en preservar las especies que tenemos ahora. Muchas gracias. Aprovechando esta situación en este atril y abusando de la tenencia de la palabra, al menos nos queda la palabra, poetizaba Blas de Otero, quisiéramos realizarle una petición. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Coín, claro, en este caso el señor alcalde no está, pues después no hace falta, Raquel, que lo guarde en la memoria, te doy este documento y se va a entregar con mucho cariño de nuestra parte al alcalde. Bueno, la petición, una petición con el fin puesto en que haga todo lo posible para que nuestro ayuntamiento, nuestra junta de ciudadanos y ciudadanas sea más excelente aún. La unión de la ciudadanía puede robustecer su excelencia de muchas maneras, a veces controvertidas desde el interés de una parte de la propia ciudadanía. Pero a nadie escapa que una excelencia fundamental, es la conservación y enriquecimiento del patrimonio, de lo heredable. El patrimonio radical, en el sentido que sobre él quien realiza todo lo demás, es el agua. Hemos advertido que podría ser controvertido e incómodo. Siguiendo al gran maestro Sócrates, hacemos nuestras sus palabras. Dios me puso sobre la ciudad como a un tábano sobre un noble caballo, para picarlo y tenerlo despierto. La soñolencia plácida, sin picazón, puede y suele producir dejadez. Llevándolo al refranero, a quien le pique, que se arrasque, se podría pensar que si no me pica es porque estoy haciéndolo bien y no he de rascarme ni rasgar las vestiduras. Estoy haciéndolo bien, pero ¿estaré haciéndolo bien? El estaré, al ser tiempo futuro, lo podemos vincular con el deber ser. Una cosa es lo que es y otra lo que debiera ser. Siguiendo a Kant, consideramos que la virtud se incardina en el deber. Nuestro deber es no solo conservar, sino enriquecer para el futuro, para el bienestar de las generaciones venideras. Para Muguerza, lo que llamamos mundo del deber no es sino la expresión de nuestra insatisfacción o descontento con lo que en este mundo es decir, con lo que hay en este mundo o con lo que no hay en él, pero pensamos que debiera haber. Fruto de esa insatisfacción e incomprensión brotan estas palabras peticionarias. El caso que nos ocupa lo consideramos flagrante porque el daño sería inmediato para la actual ciudadanía. De virtud, torna a vicio casi perverso, pues no solo imposibilita el bienestar futuro, sino que daña inexorablemente el presente, echando por la borda el esfuerzo pasado de nuestros ascendientes. Al menos desde la época en que nuestros antepasados árabes y mozárabes fundaron nuestra villa, el agua que emana del nacimiento ha sido canalizada artificialmente, impidiendo su curso natural hacia otros ríos, hasta desembocar en el mar, que no es el morir, sino la eclosión de vida en las emergentes aguas, mezcla de saladas y dulces. En ese caso, lo hicieron para abastecimiento de la ciudad y el riego de sus recién creadas huertas. No es nada novedoso el que culturalmente se transforme el curso natural. Pero claro, por desgracia, la climatología últimamente más que nunca, de todos es sabido que no nos ayuda. Pero eso es otro asunto que en cierta medida trasciende lo local. Lo trasciende y no, porque lo local con lo global no podemos separarlo, pero ese asunto lo dejamos de momento. Hace décadas que tan solo esporádicamente, muy esporádicamente, brota nuestro manantial y sacamos el agua por medios motorizados.
Es algo distinto a lo que hacían estos árabes y mozárabes. Pero sería ingenuo pensar que lo mejor sería volver a una época de primitivo paleolítico y que en las tierras del municipio del actual Coín tan solo viviesen unas decenas de personas y quizás el agua volviese a brotar. Es obvio que si se llena el acuífero poco a poco y extraigo poca agua, este vuelve a su nivel. Como decimos, se trata de una ingenuidad, aunque tal vez no sería una idea tan irreal ni ficticia. Si seguimos sacando muchísimo más de lo que abastece al acuífero, este se seca. Si ello ocurre, apaga y vámonos. Nos tendremos que ir literalmente. Ya les ocurrió a los habitantes de ciudades tan prósperas y en este caso cercanas como Baelo Claudia en Cádiz. Consideramos absolutamente necesario y urgente que se tomen en serio y se emprendan las acciones oportunas que se derivan de estudios avalados por la Universidad de Málaga que se han realizado sobre el acuífero sin vinculación a intereses privados. Lo excelente es la junta, no la privacidad individual. Y por ello pediríamos que se hiciera más excelente aún el ayuntamiento. Muchos son los indicadores que muestran los males que perjudican y pueden hacerlo aún más a nuestro acuífero, bien sea tapando, sepultando la entrada de agua en él, como se pretende hacer con las instalaciones sobre el llano de Matagallar, bien extrayendo agua mediante pozos privados para el riego de cultivos que al requerirle mucha agua no sean aconsejables, o bien rompiendo las canalizaciones naturales que abastecen el acuífero mediante la extracción de dolomita. Nos reiteramos. Invitamos a un enfrentamiento serio y contundente con el problema del agua. No somos, ni muchísimo menos, no somos expertos en agricultura, mineralogía ni hidrología. Sencillamente practicamos un poco la reflexión. Pero, como se ha señalado, devendría en obligación moral el enriquecimiento de la heredad. Y decimos, no se trata solo de conservar, sino de enriquecer. Nos podemos preguntar con Javier, ¿quiénes trazan las lindes del coto vedado? Aunque trata de un coto figurado, pues el interrogante es el título de un artículo sobre el primado de la autonomía moral, su respuesta, descontextualizándola, viene a colación. Vuelvo a Javier. El trazado de dichas lindes corresponde a quienes desde la ética ejercitan el disenso con la finalidad de promover el reemplazamiento de un contorno del coto ya obsoleto por otro nuevo y más amplio. El coto nuevo sería un Matagallar no vedado al uso público, disintiendo de la legalidad hoy vigente que lo considera privado. Habría que mantenerlo como lo que es, la fabulosa cubierta de parte del acuífero con su particular flora y fauna. Mejorar no tiene por qué estar vinculado con una transformación del espacio. En las tierras de secano, al encontrarse en cotas que no permiten la llegada de las aguas fluviales replantadas con cultivos propios a nuestra climatología, restringir la extracción de dolomita recuperando los bosques y arroyos que alimentan el manantial, son solo ejemplos, ya digo, no somos expertos, son solo ejemplos de las varias acciones que se podrían emprender para enriquecer nuestro patrimonio hídrico. Como herederos, nos sentimos deudores de seguir el camino de nuestro ilustre paisano que da nombre a estas conferencias. Javier fue un incansable defensor del llano de Matagallar, respaldando activamente las acciones de la Mesa por el Agua. Por ello, lanzamos esta, por desgracia, eterna proclama: salvemos el nacimiento. Le pedimos al señor alcalde, lo hace saber, encarecidamente que haga de tábano y pique
a quien soñolientamente o soporíferamente drogado por el vil metal, piense que hagamos lo que hagamos a nuestro acuífero, una única fuente de vida de nuestro municipio, este seguirá manando. Quien piense que va a seguir manando sin eso, está, pensamos, drogado. Esperamos, de nuevo al señor alcalde, esperamos que su mandato no pase a la historia como el de un enemigo del pueblo, sino como, y es ello lo que creemos que ocurrirá, como el mandato de un fiel defensor de este noble pueblo, un noble caballo no encabritado porque pase en paz y libertad. Gracias al menos por oírnos, deseamos que también nos haya escuchado.